Buenos días. Hoy vamos a tratar un tema de electrónica digital, como es la puerta AND. En electrónica nosotros hablamos de circuitos digitales cuando en el circuito solamente encontramos dos estados posibles de señal, es decir, cuando nosotros tenemos falta de corriente o cuando tenemos corriente. Normalmente los circuitos digitales trabajan con tensiones bien delimitadas desde el punto de vista funcional. En este caso yo les he puesto acá un circuito que ustedes pueden visualizar que tiene una puerta que tiene cuatro puertas AND, ¿sí? Y que estas puertas AND en general tienen dos señales de entrada, como ustedes pueden ver acá. Por ejemplo, ahí tienen en una patita 12 y en la patita 13 las dos señales de entrada para esta puerta AND y una señal de salida que está representada por la patita número 11, y así se va representando en los otros componentes. Este circuito electrónico en particular funciona con una alimentación de 5 volts que ustedes ven que se tiene que entregar a través de la pata 14, y la tierra para este circuito está en la pata 7, de tal manera que si ustedes alimentan a través de la pata 14 y la pata 7, el circuito, las cuatro puertas lógicas del circuito van a estar listas para funcionar y para trabajar. ¿En qué se basan las puertas lógicas? Bueno, en que ustedes tienen señales de entrada y dependiendo de cómo se combinen las señales de entrada digitalizadas que ustedes tienen, van a obtener un resultado o una salida, ¿sí? En el caso de las puertas AND, la idea es que para que se obtenga una señal de salida, ustedes puedan, solamente se puede obtener esa señal de salida cuando todas las señales de entrada están en un volumen alto de tensión, ¿sí? La representación clásica con la que ustedes la van a encontrar en los libros son estas dos formas que les estoy mostrando aquí en pantalla, de tal manera que acá se están representando una puerta lógica con dos entradas y una salida, ¿sí? Desde el punto de vista práctico, estas señales, estos integrados de tipo digital, nosotros los solemos analizar, y se lo van a hacer en el terciario, en la universidad, analizar a través de las tablas de verdad. Acá ustedes pueden ver representadas las tablas de verdad, en donde dependiendo de las entradas se van combinando los distintos estados que pueden tener para saber cuáles son los resultados. En el caso de una puerta AND, como ustedes pueden ver, tienen cuatro posibles combinaciones, una tabla AND de dos entradas, ¿no? Si tienen más entradas van a tener más cantidad de combinaciones que analizar desde el punto de vista práctico. Pero desde el punto de vista de la electrónica, recuerden que una puerta AND lo que nos está representando es que todas las señales de entrada deben tener un valor alto de tensión, es decir, un valor correspondiente al 1 lógico, para poder obtener un resultado, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a ver representado en la tabla de verdad aquí en el resultado. Fíjense que no importa qué tipo de combinación hagan en las señales de entrada, los resultados van a ser 0, excepto cuando ustedes tienen todas las señales de entrada en alto, es decir, con un valor 1. Recuerden que el valor 1 en un circuito digital está representando un valor específico de voltaje. En el caso del integrado que nosotros estamos analizando ahí, que es un integrado genérico y teórico para que nosotros podamos entender este proceso, esto significa que en A y en B ustedes tendrían 5 volts de tensión, ¿sí? Cuando tienen en las dos entradas un voltaje de tensión alto, recién ahí ustedes van a obtener un resultado. En todos los otros resultados lo que van a obtener es un valor de salida de 0, ¿sí? Desde el punto de vista práctico en un circuito electrónico, acá yo ya he representado un circuito clásico de tensión en donde tienen una pila de alimentación y una representación de la señal A y de la señal B, que en este caso la hemos puesto serial una detrás de otra, pero fíjense, cuando no tenemos valor de voltaje en ninguna de las entradas, el resultado es 0, que es lo que nosotros estamos viendo. El resultado acá se representa por este foquito que se iluminará cuando nosotros tengamos un valor alto. Acá, por ejemplo, vamos a representar A0 y B1. A0 abierto, B1 sería cerrado. Fíjense que el resultado sigue siendo 0. Vamos a representar
el valor de A1 y B0. A1 conectado, B abierto, representando el 0, y fíjense que no tenemos resultado. Pero cuando tenemos los dos valores A y B en alto conectados, obtenemos el resultado del foquito funcionando, ¿sí? Esta vendría a ser la representación en un circuito lógico. Recuerden, las tablas de verdad, cuando ustedes tienen valor 0, significa que no hay voltaje que se pueda medir con el tester, y cuando tienen valor 1, tienen un voltaje. Dependiendo del circuito será el voltaje que ustedes tengan. Generalmente hay muchos circuitos que funcionan con 5 volts, de tal manera que ahí nosotros tenemos una representación. La representación un poco más clásica, ¿no es cierto?, funciona exactamente igual, con la misma tabla de verdad, pero en vez de ponerle una representación en forma de circuito clásico, yo les he puesto acá el integrado. Como pueden ver, está representado por la puerta lógica, ¿sí?, con este formato que nosotros habíamos visto, de tal manera que tienen los dos valores de entrada y el valor de salida. Dependiendo de cómo combinemos nosotros, vamos a obtener los valores. Fíjense, acá tenemos valor, vamos a hacer la misma representación. A0, B0, esto significa tanto A como B abiertos, es decir, no hay paso de corriente, y tenemos todo el integrado que nos está diciendo que no hay salida, no hay valor. A0, B1, conectamos el 1, pero fíjense, tenemos 0 en un lado, 1 en el otro, es decir, sin corriente en un lado, con corriente en el otro, pero no hay señal de salida por la tabla de verdad. Y el valor de A1, ahí está, A1, B0, tenemos el mismo resultado, un valor alto en una entrada, un valor bajo y sin salida. Y finalmente la única combinación que genera un resultado en este tipo de tabla es cuando las dos señales de entrada están con corriente o con valor alto. Hacemos el clic y fíjense cómo ya tenemos el circuito circulando. En este caso hemos puesto un LED para que nosotros veamos cómo se ilumina, ¿sí? Y le hemos puesto una resistencia para que no se nos queme, porque estamos mandando un valor de 10 volts, de tal manera que es muy alto para el LED. Si dejamos que toda la corriente pase a través del LED, se va a quemar. Bien, espero que con esto les haya quedado claro el funcionamiento de una puerta lógica de tipo AND.